Hola, hola, ¿cómo le va a todos ustedes? Realmente un placer compartir este espacio de feedback. Y si vamos a hablar de feedback, lo que ocurre semana tras semana va teniendo un ritmo que pareciera la Fórmula 1. ¿Y por qué digo que parece la Fórmula 1? Porque la semana pasada hablábamos de los aranceles de Donald Trump y todo el escenario estratégico de cómo se iban acomodando las relaciones entre los países. Hace lo que dicen los economistas, un ceteris paribus, suspende el tema de los aranceles a todos los países, con excepción de China. Simultáneamente a esto, se dio a conocer la semana pasada, precisamente el viernes pasado, la inflación que dio un número que no lo esperaban ni siquiera aquellos economistas que acompañan al gobierno. El 3,7% de inflación y lo que representa en alimentos un 6%. Escenario 1, escenario 2. El festejo del presidente de la Nación con la presencia de Scott Bessent. Sería algo equivalente a un ministro de Economía de Estados Unidos que viene con presencia física a nuestro país y de alguna manera se da una serie de señales a los mercados que va a haber dinero para fortalecer las reservas del Banco Central. Todo esto está atado ¿a qué? Al tipo de cambio, a la devaluación y este chip que tiene la cultura argentina, y este chip no lo tienen solamente las grandes empresas, porque han llegado listas de precios previendo una devaluación superior al 10%, que ahora están efectuando los ajustes, sino que también lo tienen los comerciantes pequeños. Planteado todo esto, empieza a respirarse con relativa tranquilidad en los operadores económicos. Digo relativa tranquilidad porque ustedes saben, siempre existen las amenazas y las oportunidades y de pronto uno dice, bueno, tiene un respiro hasta las elecciones. Y cuando digo que tiene un respiro hasta las elecciones en materia económica, ¿qué es lo que pasa en materia política? Pareciera que el Che Milei de Cristina Fernández, pero esto nos va a decir alguien que sabe y es Federico González, analista político, pareciera que hubo una encuesta que dio que le da mejor a Kicillof que a Cristina Fernández, más allá de su liderazgo y demás. Pero también nos lleva a replantear, ¿están cambiando los estilos de liderazgo? ¿O es más de lo mismo dentro de una implosión que hay en el PJ? Esto en instantes lo vamos a ver con Federico González. Y también, como en todos los programas, hablamos de los distintos actores de la economía. Señores, el sector energético. ¿Por qué? Porque de alguna manera es la estrella dentro del escenario argentino. Cuando le dicen a Javier Milei, bueno, tuviste el blanqueo, ingresaron dólares. Estás esperando la liquidación del sector agropecuario. El sector energético está empezando a generar superávit en la balanza de exportación-importación. Por eso vamos a tener un referente de la empresa Gasener, el gerente de desarrollo de nuevos negocios, Ignacio Barús, para preguntarle, bueno, el tema de qué pasa, esta turbulencia del tipo de cambio, cómo impacta en el sector energético. Dicho todo esto, después de la tanda, comenzamos con todos ustedes compartiendo feedback. Nosotros, los pequeños empresarios, nos unimos para hacer crecer nuestras voces, nuestros derechos. Contamos con más de 200 socios unidos por un mismo fin: hacer que las pymes sigan creciendo. Somos APIMEP, Asociación de Micros, Pequeñas y Medianas Empresas del Plástico.
lo presenté y estamos con Federico González, analista político. Ahí lo estamos viendo en pantalla, Federico. Muchísimas gracias por estar en el programa. Instalé un tema, pero después me lo contestás. Instalé un tema. Parece que hay un encuestador que le dio mejor a Kicillof que a Cristina. Y bueno, y se acabó o no se acabó el Che Milei. Pero te dejo la pelota picando y paso a la otra parte del estudio. Ignacio Barú, sector energético. Parece que es la niña bonita de la economía, en el sentido que no vamos a depender a futuro solamente de la liquidación que haga el sector agropecuario. Y también queda para después. Y también me interesaría este tema, ¿no? El tipo de cambio, cómo está impactando en el sector y demás, y en la formación de precios. Bueno, Federico, te arranqué con lo último. Vos me vas a decir, bueno, esa encuesta está todo mal. No, mirá, lo que te voy a decir es que hay veces que, viste que los encuestadores tenemos el no sabe, no contesta. Y bueno, y los analistas políticos y encuestadores también deberíamos usarlo. Hay veces que no sabés. Sí. Tengo más conjetura que certeza. Yo creo que puede ser que hubo algún dato que influyó en Cristina, pero a mí me parece que yo la veo a Cristina más madura como para darse cuenta que alguien tiene que ceder un poquito. Y a mí me parece que en la descompresión de ese problema que parecía irresoluble, me parece que Cristina le puso más voluntad que Axel Kicillof. Me da esa sensación. O sea, tu interpretación que puso en la relación de negociación el ganar-ganar empezó a ceder, porque antes siempre su esquema de negociación era yo gano, vos perdés, lo hizo con todo. Sí, pero también viste, los que hacen estrategia también piensan a veces que hay veces que tenés que retroceder para después avanzar 5 pasos. Entonces eso también pasa. Y además también hay otro tema, Sí. que los que se sienten seguros pueden ceder un poquito porque en el fondo se sienten seguros. Y los que no, les parece que se les va la vida en eso. Y yo no sé si es el caso de Kicillof, pero por supuesto sí la veo mucho más segura a Cristina como figura política que a Kicillof. Es decir, Cristina es, Kicillof está por ser, es potencial. ¿Y en ese está por ser, no lo desgasta también la gestión de una provincia complicada? Sí, claro. Me parece que es muy difícil. Yo creo que hay que ser justos. Cualquiera que tuviera que gobernar esta provincia andaría a los tumbos, porque esa provincia, viste que dicen que es ingobernable. Bueno, por lo menos es muy difícil de gobernar. Ahora, claro, después también está la impronta de cada uno y está como uno es negador de lo que no resuelve. A ver, a mí me gustó eso. Justo estoy hablando no solamente de un analista político, un psicólogo. Es negador de lo que no resuelve. A ver. Claro, porque a veces vos no resolvés algo, pero podés hablar de las dificultades intrínsecas que tendría esa resolución y de lo que se está haciendo y de lo que se va a hacer, y podés jugar con la arquitectura de la esperanza que se va a resolver. Por ejemplo, eso Milei lo hace muy bien. Yo creo que ya se va al otro extremo. Me parece que se pasa a revoluciones. Pero Kicillof para mí niega que haya problemas. Quizás él piense que no los hay, pero lo que pasa es que cuando todos dicen que hay un problema, tenés un problema. Todos dicen que en la provincia de Buenos Aires hay un serio problema de inseguridad y que además es por responsabilidad de Kicillof porque tiene la doctrina zafaroniana. Yo creo que eso es ABC de un curso de ventas ¿Por qué? Elemental. Y porque lo que te enseñan es a manejar las objeciones. Claro, si sabes que te van a decir eso, ¿cómo no tenés nada preparado? Sí, bueno, ese tema, el manejo de objeciones es bastante... No lo dice. Sí, bastante acotado, ¿no? Y ahí está lo del que casa otorga. O que ¿por qué casará? Y no lo quiere tocar. Y te voy al contrapunto, entonces. Bueno, pero a ver. Este cruce, que en teoría puede ser que las aguas se acomoden, ¿lo fortalece primero o no lo fortalece a Javier Milei en provincia de Buenos Aires? Mirá, yo creo que lo primero que uno debe pensar es en lo más básico, que es el sentido común. A ver. El sentido común te dice que si el peronismo va separado, Milei tiene más chances. Bien. Si va junto, tiene menos chances. Bien.
Bueno, además si el peronismo va junto y el PRO y bueno, Macri y Milei van separados, tienen menos chance todavía. Bien. Entonces yo creo que a mí me parece que el peronismo la va a resolver. No sé si las óptimas, porque después están los peronistas que, no sé, Randazzo, todo eso. Los díscolos. Sí, los que se dicen que no son kirchneristas, pero que a esta altura ya no se sabe qué son, pero que siempre están. Bien. Y siempre son 5 puntitos que son los que se pelea, bueno, que le marcó la cancha en varias elecciones, ¿no es cierto? Sí. Ahora, yo creo que es más probable que se una al peronismo que haya un acuerdo entre Macri y Milei, porque eso lo veo lejos, porque es muy difícil hacer un acuerdo de un lado cuando te estás matando en el otro. Bien, ahí esto también es sentido común. Bien, a ver, acuerdo Macri-Milei, Milei-Macri, ¿sí? Hay mucho falta de control del ego, ¿no? Y sí, totalmente. Es una guerra de egos. Y yo creo que ahí también influye la madurez. Porque Macri tiene ego, pero yo creo que... Yo no diría que está de vuelta, ni mucho menos, pero algo aprendió. Me parece que Macri trabajó su ego. Bien, mal, regular, pero yo creo que se lo tomó en serio. Ese no negó el problema. Milei, yo creo que es un adolescente tardío que ni siquiera se lo plantea. Ese es otro negador del problema. Pero y voy a esto, mientras que lo acompañen los resultados, ¿sí? Bueno, en definitiva, siempre los golpes, las trompadas, es cuando uno empieza a reaccionar y más cuando tiene poder, ¿no? Por supuesto, mientras te acompañan los resultados, hasta los errores parecen virtudes. A ver, ¿cómo, justo lo comenté en la apertura del programa, cómo con una inflación del 3,7, alimentos casi en el 6, desde el gobierno dicen, hemos llegado a un acuerdo con el fondo, que la realidad descomprime una variable que tracciona los precios, que es el tipo de cambio, ¿no? Mira, yo creo que hay que hacer un tratado de análisis político con refranes populares. A ver. Pan para hoy, hambre para mañana. ¿Cuándo es el hambre? No quiero ser sentencioso, pero puede ser, ¿viste? Eleccionario. Esa es otra, eso no es un refrán, es de un programa que ahora ya estaría cancelado. No es como parece. Entonces, parece que, bueno, en el momento más difícil, mira, a veces que simplemente las cosas sucedieron así. Frutos, sí. Y yo creo que, por supuesto no soy economista, la verdad que no sé, por ahí es maravilloso el plan, la coyuntura bárbara y Milei quizá tenga razón, puede ser eso. Pero también podría ser que todo esto no funcione, pero que sí funcione al principio. Porque también es difícil que no te funcione al principio ¿viste eso de con plata cualquiera invita? Y bueno, cuando tenés ese colchón en donde... del palenque donde rascarse, del Martín Fierro, y bueno, vas a estar un poco más tranquilo. Ahora, no sé si estructuralmente el problema está resuelto o se puede resolver. Pero él plantea, pero vamos a hacer lo siguiente, tiro nada más como título, ¿no? De 100 años, 68 siempre hubo intervención en el tipo de cambio. ¿Sí? Así que casi 70 años hubo intervención en el tipo de cambio. Esto también marca una historia larga. ¿Por qué lo digo este comentario? Porque vos ves Brasil. Si Brasil devalúa un 6%, la inflación no va en un 6%. Y sin embargo, el día lunes, hablando de manejo del estrés en la facultad, dice, estamos esperando la lista de precios y la presión que tenía porque no sabían qué precio fijar. Estoy diciendo Brasil, República Argentina, ¿no? Bueno, mira, volviendo al sentido común. Y bueno, las cosas no andan hasta que alguna vez alguien le encuentra la vuelta también. Así como, viste, no hay mal que dure 100 años. Y bueno, hay veces que no le encontramos, no hay mal que, mira, 60 años, hasta que hubo, por ahí viene alguien que dice, bueno, basta. Caballo lo sostuvo un tiempo, Zurrubile un tiempo cortito, bueno, pero siempre con controles, sí. Controles. Después está el otro de que se quema con leche cuando ve una vaca llora. Bueno, sí, todo lo que pasa es que los de mi generación ya nos quemamos con leche como 6, 7 veces. Claro. Entonces, en el fondo, esa memoria te hace pensar que... Pero más allá de eso, mira, el año pasado cuando parecía que había una crisis inminente, allá por julio, agosto,
Viste que Milei ensayó tuvo una jugada bastante sofisticada, que yo te digo sinceramente, no terminé de entender bien cómo era. Pero funcionó. Vos sabés que yo pensé que no iba a funcionar. Funcionó bastante tiempo. Así que bueno, el universo siempre está abierto a las posibilidades. Si vos me decís, a ver, mercado de valores, ¿a qué apostaría? ¿Comprás Milei o vendés? Yo vendo. Yo Milei hoy vendo. Pero bueno, viste, uno compra y vende y se equivoca. Eso es obvio. Y te digo más, para mí, viste que había mucha incertidumbre de lo que iba a pasar el lunes. Sí. Para mí, realmente nadie la sabía. Nadie. Y yo creo que ahí tiene razón Juan Carlos de Pablo cuando le dicen, ¿y cuánto va a estar el dólar, profesor? No tengo ni la más mínima idea. Exactamente. Exactamente. Y ahora sí, hacemos un vuelco de página porque vamos a hablar de sector empresario, pero el sector energético, propiamente dicho, disculpen. Y bueno, este tema de la fluctuación del tipo de cambio le vamos a preguntar a quien sabe, Ignacio Barús. Contanos, ¿impactó en el sector estas fluctuaciones del tipo de cambio? Antes que nada, la fluctuación fue relativamente baja, porque el aumento del tipo de cambio está en el orden del 10%, hasta ahora por lo menos. Así que en ese sentido no tuvo mucho impacto. Por otra parte, en relación a los precios de los combustibles, que tal vez es lo que le importa a los consumidores, a los usuarios y a la audiencia, en ese sentido tenemos como también el contrapeso de la caída del precio internacional, que podríamos decir que en orden de magnitud se compensa el aumento del tipo de cambio con la caída del precio internacional del petróleo. Sube el dólar y cae la cantidad de dólares que te pagan. Exacto. Hoy estaríamos como en esa situación de equilibrio. De equilibrio. Bien, esto para transferirle a los usuarios. Ahora, exacto. Vemos vaca muerta, vemos sector energético, vemos otro temita, la reversión del gasoducto del norte. O sea, hay una serie de escenarios que dicen, bueno, no vamos a depender solo, porque Javier Milei, justo esto le va a tocar a Federico, pero Javier Milei salió a retrucar al campo. Liquiden ahora, después lo corrigieron, pero dijeron, liquiden ahora porque después vuelve, la suspensión de las retenciones fue temporal. O sea, ahí marcó liderazgo, diciendo, muchachos, ustedes apretaron a todos, pero a mí no me aprieta. No sé si esa es la lectura o no, justo el titular de las confederaciones rurales salió a responder, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema tuyo, reversión del gasoducto del norte. Vaca muerta, bueno, ¿cómo? Y después vamos específicamente al GNC, ¿no? Que es el sector donde estás trabajando vos. Bueno, ¿cómo estás viendo el escenario? Bueno, en ese sentido se mantiene la tendencia creciente en los niveles de producción de petróleo y gas. Realmente esto es muy importante para el país y ya se están viendo los efectos en cuanto al aumento de las exportaciones de petróleo crudo, la disminución de las importaciones de GNL, y esto ya está teniendo impacto directo en la balanza comercial. El año pasado el sector tuvo una balanza comercial superavitaria en 5.500 millones de dólares. Bien. Cuando antes era negativa, ¿no? En el año 2022, si no recuerdo mal, estaba negativa en unos 4.000 millones de dólares. En el año... O sea, estamos hablando de una diferencia de 9.000. Una diferencia de 9.000. Porque viene el Fondo Monetario a traerte 12.000. Discúlpame, te interrumpo con esto. Viene el Fondo Monetario a traer 12.000 y dice, esta balanza, que no es mérito de todo, de los anteriores y los actuales. La diferencia, el gap es de 9.000, ¿no? Sí, es muy relevante. Y como bien decías, es una tendencia creciente desde hace varios años. Y las perspectivas también son muy optimistas en cuanto a los aumentos en los niveles de producción y las exportaciones. Se habla de exportaciones por 30.000 millones de dólares en el 2030 y la verdad que es un escenario completamente realizable. Bien. Y como bien mencionabas, también se están realizando obras de infraestructura ya desde hace un par de años que están teniendo impacto concreto en el abastecimiento local y también en la posibilidad de incrementar los volúmenes de exportación. Concretamente, la reversión del gasoducto del norte, que implica poder llevar el gas de Vaca Muerta
a las provincias del norte del país, sustituyendo importaciones muchísimo más costosas desde Bolivia, y también las obras en Oldelval, que concretamente en este momento, por primera vez después de muchos años, ya no hay restricciones de transporte de petróleo crudo desde Neuquén hacia los puertos de exportación en la zona de Bahía Blanca. Bien, y pregunto, bajemos Sí. al GNC. Hay distintas variantes que el público que nos sigue puede perderse y demás, pero el GNC, para explicar a la gente, es el gas que colocas ahora los que tienen auto a gas, ¿correcto? Exacto. Bueno, ¿cómo está el mercado? Contanos un poco. ¿Va a crecer? ¿Cayó la demanda? Sí. Contanos cómo es el escenario. La realidad es que el mercado del GNC continúa en su tendencia decreciente. ¿Ah, sí? Sí, con lo cual es una paradoja, porque por un lado el país está aumentando la producción de gas natural, pero por otro lado la demanda de GNC sigue cayendo año tras año. ¿Motivos? Son varios los motivos. A ver, podríamos tal vez mencionar la falta de financiación. Hoy por hoy, también con los niveles de pobreza, no cualquiera tiene el... Compra la garrafa. Sí. No, en cuanto al GNC, no cualquier consumidor tiene la posibilidad hoy de convertir el auto, un vehículo. La garrafa es GNL, ¿no? Sí, exacto. disculpa. Ese es uno de los factores, la falta de financiación. Por otra parte, también la relación precio GNC-nafta no está en los niveles óptimos cuando se incrementó exponencialmente el consumo del GNC. Bien. Hoy estamos en el orden del... Relación de precios GNC-naftas varía mucho en función de las distintas zonas del país, pero en el orden del 45%, podríamos decir. Ese es otro factor. Por otra parte, tampoco hay una política de fomento del GNC en cuanto a sus virtudes, por ejemplo, en cuanto a medio ambiente, ahorro del consumo de los usuarios. O sea, podríamos decir que eso es uno de los factores. En cuanto al transporte pesado, que es algo que se está dando en distintos países del mundo, también hay poca oferta de camiones y buses especializados en GNC. Así que bueno, tenemos varios escenarios que marcan. Escenarios, sí. No, te dejo para después, voy a la política, te dejo para después, bueno, ¿cómo ves el futuro de todas las presentaciones? GNC, GNL, ¿cómo estás viendo la República Argentina de acá al futuro en los próximos 5 años? Perfecto. Pero vamos a la política, de nuevo la política. ¿Qué hacemos? A ver, las elecciones fue de Santa Fe, Puyaro, ratificado y demás. Digo, ¿sirve de muestra? No sirve de muestra, sirve de muestra local. Viene una elección que va a hacer ruido, como mínimo va a hacer ruido, vamos a decir que sí o que no, que es la de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, a partir de ahí, ¿se establece como cabecera de playa de futuras estrategias? Sí, siempre algo puede ser un hito de otra cosa. Mira, lo que pasó en Santa Fe, cuando yo lo estaba mirando, y no pude dejar de pensar la simetría que había con lo que estoy viendo en Cava. A ver. En el sentido de un primero claro y después los que podrían, alguno que podría ser un segundo que le disputara el liderazgo o por lo menos arrimar al bochín, todos dispersos. Es decir, demasiada fragmentación. Bueno, exactamente pasa lo mismo en Cava. Yo lo que estoy viendo es que Leandro Santoro está claramente primero y hay un cuádruple empate para mí. ¿Sí? Entre Horacio Rodríguez Larreta, Silvia Los Penato, Manuel Adorni y Ramiro Marra. Y todo tiene lógica. Ahí eso sí que... Entonces tenemos Los Penato, Larreta, por un lado, que en teoría eran primos hermanos hace poquito, y tenemos Ramiro Marra, Adorni, que eran primos hermanos hace poquito. Y bueno, vos lo dijiste, eran primos hermanos y ahora está. Ahí Martín Fierro, ¿viste? ¿Sí? se pelean entre... Y además, no es que se pelearon parejitas, es que se pelearon parejas y se pelearon espacios. Sí. Todos esos estaban juntos antes. Claro.
Claro. Y bueno, y ahora, si estaban juntos, pertenecían, no sé, al espacio de la derecha, a los antikirchneristas, a no sé qué. Bueno, y ahora están todos separados. Entonces, yo creo que eso llegó para quedarse, porque mira, me hace acordar algo que probablemente a vos te va a gustar, cuando se explican los tipos de conflicto. Está el conflicto positivo-positivo, negativo-negativo. Sí. Positivo-positivo es cuando no te puedes decidir entre dos opciones que son igualmente buenas. Sí. Como yo soy benévolo hoy, voy a decir que los cuatro son buenísimos. Son buenísimos, sí. Pero el problema es que no se puede desempatar. La historia es el burrito de Burinam. Es un burrito que tiene dos parvas de pasto, ¿va? Sí. Y son igualmente importantes, igualmente atractivas. Se queda en el medio, no puede decidir. Eso es lo que ilustra, como metáfora, la parálisis de indecisión cuando las alternativas son iguales. Bueno, ahí son idénticas. Bueno, acá son todas tan parecidas, porque vos fíjate, después están los matices, tipo focus group, pre-focus group. Algunos dicen que, ¿y por qué votan a Marra? Y lo que pasa es que yo no quiero votar a Milei. Sí, pero no está con Milei. Sí, no está con Milei, pero Marra es un miembro fundador. Ese es un mileísta de la primera hora. En cambio, Adorni no, además es un tema generacional. Ahora, los que votan a Adorni, no, pero Adorni es el que está con Milei. Es el que realmente está con Milei y además es un hombre serio. Y bueno, y Marra no está. Entonces ves que cada uno tiene sus razones relativas. Y después lo de los Pelato y Larreta, lo mismo. No, pero Larreta fue, en realidad el cerebro gris de Macri era Larreta. Bueno, y los otros dicen, no, Larreta se fue y es un perdedor. Los Penato es Macri. Y bueno, todos tienen razón. Me quedo con la parálisis de la indecisión. Esa frase ya... Siempre cuño frases tuyas. La parálisis de la indecisión. Bueno, y para cerrar el programa, breve te pido, bueno, contanos un poco el escenario futuro. El escenario futuro en relación a la GNC, la verdad que lo veo muy positivo, porque tiene mucho para aportarle al país en cuanto al balance comercial. Argentina es un gran exportador de petróleo crudo, pero sigue siendo importador de gasoil y naftas. Con lo cual, cada metro cúbico adicional de GNC disminuye las importaciones. Así que ahí tiene un aporte importante al país. Por otro lado, también es la mejor solución para la Argentina en cuanto a la transición energética por su impacto en el medio ambiente, disminuyendo emisiones. Bien, transición energética. Transición energética. Y en tercer lugar, también tiene mucho para aportar a los consumidores en cuanto a disminución de sus consumos en materia de combustible y a las empresas por la mejora en los costos logísticos. Muchísimas gracias. Gracias. Federico, muchísimas gracias. Gracias a vos. Y cierro el programa con el agradecimiento a Sastrería Windsor. Me ubico acá, que el director me dice, Gustavo, quédate acá en la butaca. www.sastreriawindsor.com.ar. Una sastrería con 30 años de trayectoria, pero con toda la tecnología en cuanto a colores, confección, telas. Lo ubicás en la calle Maipú 843. Me despido de todos ustedes y nos vemos la semana que viene acá en Feedback.